Muy buenas noches para mis estudiantes de grado octavo. Un saludo. Institución Educativa León 13 Soacha. Quiero agradecer, no lo había hecho en los otros videos, lo había olvidado, el ego, a mis compañeros del área de Ciencias Naturales de la Institución Educativa León 13 de Soacha, quienes con su valiosa colaboración me han permitido generar toda esta situación de videos, toda la motivación de los canales y la información referida. Para ellos, Tania Góngora García, Sonia Cárdenas Corredor, Nubia Rodríguez Wilches, Germán García Cortés. Un saludo y muchas gracias por su apoyo y por su motivación. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hacer el repaso correspondiente a la guía número 7, las patologías de los sistemas inmune, nervioso y endocrino. Igual todos los sistemas corporales están interrelacionados, pero por cuestiones de estudio vamos a analizar esas patologías en particular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a revisar la guía, ¿cierto? Y vamos a trabajarla de acuerdo a la información que ella maneja y a las pautas. Al final revisaremos la actividad que se les ha dejado y pues discutiremos ahí. Les daré unas pequeñas pautas pues para la cuestión de los videos que ustedes deben hacer. Entonces, comenzamos. Listo. Bueno, por acá vamos a ver cómo ubicamos el dispositivo. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra guía número 7. ¿Sí? Ahí está claro el objetivo. Identificar, entender las patologías principales. No son todas. No estamos en una clase de medicina, ni más faltaba. Entonces, allí están las competencias. ¿Sí? Las evidencias del aprendizaje. Los contenidos, entonces, bueno, en la guía aparece básicamente un esquema un poco interesante, futurista, de lo que correspondería al sistema inmunológico, ¿cierto? A los órganos involucrados en él. Entonces, a ver, intentemos aquí acercar un poco más. Ok, listo. Entonces, bueno, esto ya en la guía anterior se había trabajado. Sin embargo, bueno, ahí están señalizadas. Obviamente hemos hablado de que en cada una de ellas se realizan funciones específicas, ¿cierto? Por ejemplo, el timo, que solamente aparecía hasta la adolescencia, desaparece ya en la edad adulta, ¿sí? Interviene en la producción de esos anticuerpos. El vaso, igualmente, aquí señalándolo con el cursor, no tengo todavía un láser, no soy tan sofisticado. Los ganglios, aquí los ganglios de las axilas, los ganglios de la cabeza, los ganglios del cuello, los ganglios de la ingle, donde se realizaría ese proceso de lucha contra ese tipo de agentes patógenos que ingresen. La médula ósea, donde se producen las células sanguíneas, células también inmunológicas, los glóbulos blancos. ¿Listo? Y bueno, aquí ya empiezan a hablar de algunos tipos de trastornos. Entonces, vamos a comenzar con el sistema inmune. Aquí hablan, ¿sí? De las inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias. Entonces, como su nombre lo indica, si uno no entiende algo, pues trata de sacar la información de acuerdo a la etimología, al sentido común. ¿Qué significa inmunodeficiencia? Pues como su nombre lo indica, es una escasez, un funcionamiento inadecuado por una escasez en las células y en la producción de los anticuerpos que los producen las células del sistema inmune básicamente para atacar a los agentes patógenos. Entonces aquí se están hablando de que ese tipo de inmunodeficiencias son enfermedades bastante extrañas. ¿Listo? Hay algunas inmunodeficiencias, como la inmensa mayoría de problemáticas que se van a tratar acá. Aquí miramos. Sí, una ayuda. Las inmunodeficiencias, sí, generalmente están relacionadas con problemas genéticos, ¿sí? Pero también pueden ser adquiridas. Habíamos hablado que las patologías tenían dos tipos, ¿no? Cuando son adquiridas o cuando son congénitas, cuando vienen en los genes. Por ejemplo, un tipo de inmunodeficiencia la puede causar el virus del VIH, virus de inmunodeficiencia humana, cuya patología es el SIDA, en donde los linfocitos T, unos encargados, ¿sí? de
defender al cuerpo de darse cuenta, digámoslo así, de cuáles son los agentes invasores, dar aviso, alertar al resto del sistema, no funcionarían y entonces por eso no hay una respuesta inmune. Ese sería uno de los casos más conocidos. Este virus de inmunodeficiencia tiene un inconveniente que se transmite por vía sanguínea, por vía de contacto sexual. Aquí hemos buscado, ¿sí?, algunos tipos de causas de esa inmunodeficiencia. Entonces podemos pensar, ¿sí?, aquí lo está diciendo, que no se producen los anticuerpos, ¿cierto?, en algunos casos, porque las células, o sea, los linfocitos T, no funcionan de forma normal. Y esos linfocitos T, que son los que ayudan a dar aviso, a generar esa respuesta inmune, al no funcionar, pues no alertan, no generan toda la cadena de eventos que producen los anticuerpos y obviamente nos defienden. Tendríamos ese gran problema. Entonces la inmunodeficiencia generalmente pues tratan de hacer tratamientos de médula, tratamientos de trasplantes, o simplemente tratan de mantener con unos cócteles de medicamentos y con un control muy riguroso los niveles de glóbulos blancos, los niveles de células inmunitarias y pues obviamente también una vida muy sana, unos hábitos muy sanos para evitar cualquier tipo de infección. Recuerden que cuando el sistema inmune no funciona, una infección que cualquier persona puede soportar, esta persona con esa inmunodeficiencia no podría hacerlo, no podría soportarlo. Bueno, volviendo a nuestra guía, entonces se habla de ese tipo de inconvenientes que generan las inmunodeficiencias. Ahí las están clasificando en primarias y en secundarias, ¿cierto? Las primarias generalmente son un poco más complejas porque incluyen problemas a nivel celular y a nivel de sustancias como proteínas, inmunoglobulinas, las sustancias encargadas de la defensa. Y las secundarias ya vienen más por el orden de ser adquiridas, politraumatismos como accidentes, exposición a radiación como en el caso de los rayos X, radioterapia para el cáncer, por utilizar fármacos, es decir, medicamentos que disminuyen la acción del sistema inmune. Y aquí el SIDA, que habíamos hablado. También tenemos otras patologías, por ejemplo, el rechazo, la inmunosupresión, es decir, cuando una persona requiere que le trasplanten un órgano, este puede ser rechazado por el sistema inmune del cuerpo, entonces debe entrar en un tratamiento en el cual ese rechazo sea, digamos, combatido, sea atenuado con medicamentos y también con una dieta sana. Entonces aquí podemos ver en este tipo de páginas, hay enlaces que tienen la guía, cómo puede haber varios tipos de rechazo, un rechazo crónico y un rechazo agudo. El crónico es a más largo plazo, puede ser incluso devastador, puede dañar el órgano, en este caso hablan del hígado porque son artículos científicos, hablan casos específicos. Y el agudo es fuerte, pero si se combate a tiempo se puede mejorar. Otra patología muy conocida del sistema inmune, el asma, en donde esa afección puede generar que las vías respiratorias se inflamen, sí, y junto con la mucosidad, que es parte del sistema inmune, se taponen, van a colapsar y puede incluso un ataque de asma producirle a una persona la muerte. En algunos casos ese asma puede también traer unos componentes genéticos, unos componentes, ¿sí?, adquiridos, perdón, congénitos, ¿sí?, genéticos son congénitos, con gen. Muy bien, otra patología del sistema inmune, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como sería el lupus, ¿cierto? El lupus es una patología en la cual las células del cuerpo rechazan, algún tipo de tejido, ¿sí? Generalmente atacan la piel, atacan los órganos del sistema locomotor, articulaciones, huesos. Y entonces, como podríamos apreciar en esta imagen, ¿sí?, ese lupus puede afectar la piel y puede verse como una especie de destrucción.
las células del sistema inmune atacan algunas zonas, ¿cierto? Entonces esa tendencia, como lo vemos acá en esta foto, a empezar a deteriorar la piel, si se combate a tiempo y hay algunos inmunosupresores adecuados, podría detenerse. Generalmente estas son enfermedades catastróficas, no son fáciles de controlar. Otra enfermedad del sistema inmunitario. Bueno, por aquí teníamos. Bien, bueno, básicamente esas serían, para no extendernos mucho en la explicación, la guía solamente trabajaba las de inmunodeficiencia, pero igual esa es la puerta para tratar otras temáticas. Ahora miramos acá en este mentefacto cómo se relaciona el sistema nervioso, ya lo conocemos, se divide en sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, habíamos visto sus funciones, cómo hay algunas patologías, ¿sí?, relacionadas. Patologías degenerativas, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, ¿sí? En Alzheimer se destruyen las neuronas, hay pérdida de memoria, desorientación, alteraciones de la conducta, o sea, las personas hacen cosas que nunca hacían, etcétera, etcétera. No reconocen a sus seres queridos, se pueden perder. Es una enfermedad complicada. El Alzheimer puede prevenirse, pero generalmente las neuronas tienen un tiempo, igual que las demás células, limitado, están como programadas para empezar a deteriorarse, sobre todo a avanzada edad. Por eso tenemos que tener buenos hábitos de vida, para evitar tener una vejez o una edad avanzada con complicaciones catastróficas. El Parkinson, estos movimientos temblorosos, involuntarios que aparecen, sobre todo cuando movemos, extendemos, manipulamos con nuestras extremidades superiores, los brazos, las manos, y esto hace que no tengamos fuerza, disminuye la capacidad de vida de las personas y la calidad de vida, la capacidad de ser independiente. Hay algunos tratamientos muy avanzados, pero igual todas las personas no reaccionarían de la misma forma. El Parkinson, al igual que el Alzheimer, puede tener unos componentes genéticos, o sea, congénitos, pero también pueden adquirirse. Por ejemplo, el Parkinson de un boxeador famoso, Mohamed Ali, de tantos golpes que recibió, su cerebro tuvo la predisposición a generar el Parkinson y lo acompañó durante bastantes años. También tenemos otro tipo de patologías, ya más asociadas no a un aspecto degenerativo, sino a unos aspectos, a unos cuadros mentales. Las famosas psicosis, depresiones, anorexias, bulimias, neurosis, esquizofrenias, paranoias. Entonces todas estas son afectaciones de la realidad de las personas, de la imagen que ellos sienten, que muestran ante los demás. La depresión, una enfermedad, digámoslo, lamentablemente de moda en la juventud y en estos tiempos, ¿sí? Pierden el interés, pierden la motivación, experimentarían mucha ansiedad, tienden a sentirse fracasados. La anorexia, personas que dejan de comer y esto pues provoca un adelgazamiento, una debilidad y vienen unos daños multiorgánicos, multisistémicos. La bulimia, ingestión excesiva de alimentos, ¿cierto? Entonces, esto nos puede generar un proceso distinto al de la anorexia, pero si en la bulimia vomito, pues ningún alimento, por más que consuma, me va a hacer bien. Entonces, en la bulimia la característica es que se induce el vómito para poder seguir buscando satisfacer la necesidad de comer. La psicosis, esas personas antisociales, agresivas, que tienen unos comportamientos completamente anormales. ¿Listo? Pueden degenerar esa psicosis en personas, en criminales, en asesinos. ¿Listo? Los famosos asesinos en serie, por ejemplo, sufren de psicosis. Las neurosis, unos trastornos crónicos que pueden ser causados por el estrés laboral, pueden ser causados por el estrés ambiental, el estrés social, ¿cierto? Un conjunto de situaciones pueden ir de la mano unas con otras. La esquizofrenia, enfermedades que quizá no conocemos mucho, afortunadamente. Entonces aquí hay una falta de coordinación en sus pensamientos, en sus acciones, en sus sentimientos. No puede distinguir qué es real y qué no es real. Y ese comportamiento puede alejarlo tanto que incluso podría hacerle daño a los seres queridos. También tenemos otro tipo de enfermedades asociadas al sistema nervioso, como el caso de la epilepsia, ¿cierto? Que generalmente se evidencia con crisis convulsivas. Tienen problemas de pérdida de memoria y pueden tener algunas causas genéticas o algunas por algún politraumatismo, algún golpe, alguna situación de enfermedad, alguna lesión en el cerebro o en el cráneo.
Otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la poliomielitis, que fue muy devastadora hasta los años 70, cuando ya prácticamente las últimas personas sufrieron de eso. Yo conocí niños con eso, afectada la médula espinal, afecta la movilidad de las personas, entonces deteriora sus extremidades inferiores, quedan confinadas o a una silla de ruedas y en algunos casos a la cama. Y la meningitis, pues esa inflamación de las membranas que recubren el cerebro que puede dejar daños permanentes, puede dejar a las personas con lesiones cognitivas, lesiones motoras permanentes. Son muy graves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver si podemos ver aquí, no sé, sí, la psicosis, la epilepsia, entonces podemos ver que la epilepsia se asocia también, los diagnósticos se dan cuando hay un excesivo trabajo de muchas o algunas áreas del cerebro de manera anormal. Entonces ahí empiezan a detectar ese tipo de cosas. Pueden ser adquiridos, pueden ser genéticos, adquiridos. Aquí también se hablan de la psicosis, de los trastornos psicóticos, siempre habrá bastante información. Generalmente la esquizofrenia no tiene una causa muy determinada, pero generalmente cuando ya hace su aparición, muy complicado, parece que son enfermedades crónicas a largo plazo, quizá nunca se curan las personas. Imágenes del Alzheimer, aquí devastador cuando las personas que toda la vida lo han acompañado, pues pierden su memoria, pierden su orientación, pierden su esencia. Bueno, y para terminar habíamos echado una miradita a las enfermedades del sistema inmune. Entonces aquí, del sistema endocrino, perdón, entonces aquí se hablan, por ejemplo, de la diabetes, del hipotiroidismo, del hipertiroidismo. Entonces recordemos que la diabetes es una enfermedad muy complicada. Hay varios tipos de diabetes, básicamente. La diabetes está asociada con la acción de la hormona insulina producida en la glándula páncreas. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos una imagen del páncreas y la dinámica de cómo funciona estimulando la producción y liberación de azúcar, perdón, de insulina cuando hay mucho azúcar en la sangre, cuando hay ingesta, y se inhibe la liberación de insulina cuando nosotros estamos en ayuno. La insulina lo que hace es regular, controlar la cantidad de glucosa en la sangre. Si hay mucha glucosa en la sangre, pueden haber problemas que irían desde el sobrepeso, la acumulación de tejido adiposo en exceso, hasta el coma diabético, problemas cardíacos, problemas con los tejidos de los vasos sanguíneos, problemas con los tejidos de los nervios oculares, puede quedar la persona ciega, puede quedar la persona con, digamos, amputación de dedos o de extremidad inferior, debido al daño en los vasos sanguíneos que ya no alimentarían a las células. Entonces las diabetes pueden llegar a ser peligrosas. Tendríamos varios tipos de diabetes, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, sí, generalmente las asocian a dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en donde no hay producción de insulina. Entonces las personas son insulinodependientes. Necesitan inyectarse insulina, de acuerdo a una posología que le den los médicos, los que los controlan, necesitarían inyectarse insulina. Entonces, esas personas necesitarían que la insulina llegara, aquí estamos en este esquema, vemos la insulina, aquí se necesitaría que estas personas lograran regular los niveles de insulina inyectándola. No hay insulina en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 hay una producción de insulina, pero puede haber una resistencia a la insulina, o sea, es como producirla, pero que no sirve, no funciona. Es un poco compleja esta otra diabetes. En los dos casos, si no se tratan a tiempo, puede haber devastación, puede haber unos problemas multisistémicos, multiorgánicos, puede conducir a la muerte. Entonces hay que mantenerse siempre alerta a las señales, cuando hay problemas con la ingesta del azúcar, cuando hay mareos, cuando hay adormecimiento, cuando las personas se sienten fatigadas, cuando hay mucha sed, hay muchas señales en el cuerpo. Habría otro tipo de diabetes asociado a la gestación, la diabetes gestacional, que solamente aparece cuando las personas, en este caso obviamente mujeres, están en su proceso de tener hijos. Entonces esta diabetes se manifiesta generalmente se asocia a problemas con la tensión arterial, es muy grave, es muy delicado, porque si la persona no cuida esto puede llegar a tener eclampsia y preeclampsia.
Esto puede generar un problema, sí, con la tensión arterial, con la presión. Puede morir esa señora en el momento del parto. Entonces es algo muy delicado mantener esos niveles de azúcar altos. Generalmente la diabetes gestacional se trata con medicamentos y con una dieta rigurosa, con una dieta muy juiciosa para cumplir. Bueno, tendríamos otro tipo de patologías del sistema hormonal. Generalmente tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, la hormona tiroxina, que ayuda a regular el funcionamiento de todas las células del cuerpo, se produce en muy pocos niveles. Entonces esto puede causar aletargamiento, falta de motivación, cansancio. Generalmente las personas viven un poco con demasiados inconvenientes a la hora de la percepción del frío. Son muy sensibles al frío, pueden tener la tendencia a aumentar de peso, pueden tener algunos dolores musculares, pueden tener uñas quebradizas. Hay algunos síntomas. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podríamos tratarlo? Bueno, nivelando, regulando con el endocrinólogo los niveles de tiroxina. ¿Listo? Medicamentos, casi que de por vida. Cuando se presenta el hipertiroidismo, tendríamos otros síntomas, por ejemplo, la exoftalmia, es decir, los globos oculares tienden a ser muy grandes, pareciera que no cupieran en las cuencas de los ojos. Personas que tienen tendencia a no dormir bien, a manifestar insomnio. Son personas que pueden tener inconvenientes con la sudoración, pueden sudar mucho, pueden mantener mucho calor, demasiado tiroxina debido al hipertiroidismo genera mucha función, mucho calor, mucho sudor. Esto puede tener problemas, sistema digestivo también, náusea y vómito. Hay aumento en la frecuencia cardíaca, esto puede ser malo a largo plazo, entonces igualmente tienen que haber tratamientos asociados a regular la cantidad de la hormona. Entonces hay que tener mucho cuidado, estos son problemas no muy comunes, pero si se presentan pueden ser devastadores. Por ejemplo, en el caso de las personas con hipertiroidismo, pueden presentar la famosa inflamación de la glándula, el bocio o coto, ¿cierto? Entonces se puede presentar esto. No es de extirpar, eso es algo muy complicado. Es de manejar con las sustancias. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya hemos hecho el repaso de lo que la... Ah, bueno, el último, aquí hablarían de la diabetes, qué pena, listo. Ya para terminar entonces, la estrategia, la tarea, vamos a hacer un friso, ¿cierto? En donde ustedes exponen con los dibujos, ojo, dibujos, dibujos, no somos de artes, valoramos el trabajo, los dibujos a color, señalando las partes. Entonces ustedes pueden tomar un ejemplo de una patología de cada uno de los tres sistemas y con unos dibujos hacen su friso, exponiendo en el dibujo, escribiendo al lado de esos dibujos los efectos que tiene pues esa patología en la salud humana. Entonces, ese friso se haría con materiales de bajo costo, ¿cierto? Se haría con materiales que, pues obviamente se pueden conseguir en el hogar. Y lo importante es que usted elabore, ¿sí? Su video, un video muy corto. El video se puede comprimir. Entonces, chicos, información. Ustedes pueden descargar una aplicación gratis por Play Store. La aplicación se llama InShot. INSHOOT. InShot. Creo que es con una sola O, perdón. InShot, no con dos O. INSHOT. InShot. Con esa aplicación se puede editar un video, se puede inclusive recortar. Pero si lo que usted necesita es comprimirlo, entonces puede descargar aplicaciones en Play Store, ¿sí? Como Compressor, con doble S, Compresor, Compresor, con doble S. Y en esa aplicación usted puede tener videos muy pesados de 1 o de 2 gigas y los puede dejar de 200 gigas, de 100 gigas, suficientes inclusive para enviar por correos. Como ustedes van a hacer un video corto, lo pueden dejar de menos de 25 gigas. Entonces utilizan, listo, las aplicaciones. Compressor, se las recomiendo. La descargan por Play Store y pueden comprimir cualquier video. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos. Muchísimas gracias. Chao.